Empecemos. Buenas tardes, gente, compañeros, compañeras, aquellos que sean fuera de la universidad, de distintas carreras, de donde quiera que vengan. Sean bienvenidos a la primera edición virtual de los foros físicos. Para aquellos que no sepan de qué se trata, esta va a ser una charla o una presentación en la que aquí mi compañero Nicolás Cáceres va a presentar su tema. Luego de cierto tiempo se dará un periodo de discusión o de conversación, como quieran decirle, en la que podrán hacerles preguntas y discutir entre ustedes algo que tal vez no le haya caído muy bien respecto al, al tema. Así que espero lo disfruten y Nicolás, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Bueno, como acaba de decir mi compañero, la idea de los foros es tratar de hablar de algún tema que sea interesante o contingente y que lo vamos a comentar después entre los participantes. Entonces, y en particular el tema que quiero presentar es hablar un poco sobre los tensores. Entonces, en particular, a mí durante la carrera el tema de los tensores ha sido bien interesante porque son algo que se usa mucho, pero en general, si uno le pregunta a alguien así como, ¿qué es realmente un tensor? En general, la respuesta varía mucho. Entonces, o sea, la idea del día de hoy es tratar de mentir un poco el meme de que un tensor es algo que es transformado como tensor. Entonces, partamos primero hablando sobre el hecho de que los tensores es un tipo de lenguaje que aparece en muchas áreas de la matemática, la física y la ciencia en general. De el análisis de datos, las cosas de biología, y bueno, y en física lo utilizamos un montón. ¿Y por qué lo utilizamos un montón? Es por el hecho de que con ellos podemos escribir nuestras leyes físicas. En particular son bien útiles porque debido a sus propiedades en relación a cómo cambian bajo cambios de coordenadas, son bien útiles en ese sentido. Entonces, acá, por ejemplo, pongo al lagrangiano de electrodinámica, en el cual aquí ya podemos ver el tensor F1, que es un objeto que es tensor. Acá, por ejemplo, como otro ejemplo, no es necesario que entiendan qué significan, sino que reconozcan que acá hay objetos que son tensoriales. Como por ejemplo acá en las ecuaciones de campo de Einstein, donde acá tenemos el tensor de Riemann, y en las ecuaciones de Navier-Stokes, donde en general no se formulan por un tema de cómo cambian las componentes, sino todo acá es simplemente la forma en la que uno las crea en notación de índice. Ahora bien, si es que nos preguntamos qué es realmente un tensor, y por ejemplo googleamos en internet, vamos a encontrar un montón de respuestas diferentes. De hecho, si uno le pregunta a los compañeros o gente que sabe de distintas áreas, las respuestas van cambiando. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner una lista de definiciones que uno encuentra y la idea es tratar de ir viendo cuáles se acercan al concepto más fundamental de un tensor y cuáles no. Por ejemplo, en la primera, aquí nos dicen de que un tensor es un arreglo n-dimensional con n índices. Hay una definición que se usa harto en análisis de datos, que es simplemente tener un arreglo de varias entradas. Después tenemos de que los tensores son la generalización de los escalares y los vectores. Yo esa la escucho harto. En la otra tenemos que un tensor es una identidad abstracta que obedece una ley de transformación. Y cualquier cosa que satisface la ley de transformación es un tensor. Y esta de acá es una de las que se utiliza harto en física de volumen, o por lo menos en la que uno ve en la carrera. Y esta vez de aquí parte el meme de que un tensor es algo que transforma como un tensor. Bueno, y aquí está, de hecho, el meme explícito. Acá tenemos el físico y tenemos la parte que nos dice de que un tensor es un mapeo multilineal de productos que viene de productos finitos de un espacio vectorial y su dual a los números reales. Y abajo nos dice el amigo físico de que un tensor es algo que transforma como un tensor. Por acá otra definición que nos dice de que un tensor es una función multilineal. Acá es una definición que vamos a darle vuelta. Después tenemos la parte que nos dice de que un tensor es el producto de uno o más espacios vectoriales. También una definición interesante. Y abajo tenemos que un tensor es un elemento de un espacio tensorial.
Bien, entonces estas van a ser algunas de las definiciones que vamos a ir dándole vuelta. En física, como decía en general, lo que hacemos con esta cosa de los tensores es aprender a manipularlo. O sea, como que nos acostumbramos a este tipo de lenguaje y lo utilizamos bien en alguna de las teorías físicas que queremos estudiar. Pero en general como que no entendemos muy en profundidad qué son estos objetos. Como que no le damos mucho la vuelta a la estructura que está detrás de los tensores. Entonces, por eso es que en general ocurre que hay mucha confusión, de que hay muchas definiciones y que al final eso hace que haya una serie de confusiones que cuando uno habla con gente de otros campos a lo mejor se arman peleas. Eso, acá hay una de las cosas que la gente que está viendo la presentación puede estar o no estar de acuerdo, que es algo de mí que me genera en general mucho ruido. Que a veces la gente como que a las componentes de estos objetos que son los tensores, los trata como si fuese el objeto matricial, el tensor. Pues, por ejemplo, para mí tiene todo el sentido del mundo de que el objeto completo esté multiplicado con su fase. Pero hay gente que dice que a veces en notación dicen que las componentes completas son el objeto. Y eso en estricto rigor no es así. Y esto es algo que uno ve un montón en los libros de física, de hecho a uno le enseñan así. Y a mí siempre me entraba la duda si esto es notación o es que realmente la persona que está, o sea, el texto está equivocado. Entonces, esto es análogo para la gente que a lo mejor no entiende muy bien a qué se refiere esto de acá. Esto es análogo a lo que ocurre con un vector. O sea, no es lo mismo escribir como la componente del vector y el vector como tal, porque el vector tiene que estar de alguna manera multiplicado con su vector base. Entonces, es la combinación de la componente más el vector base lo que hace el vector completo. Y esto acá en general hace como referencia a una pura componente, que es un número, no un vector. Así que esta es una de las confusiones que por lo menos a mí me genera mucho ruido. Entonces, ahora lo importante es tratar de contestar la pregunta de qué es efectivamente un tensor. Y para eso yo quiero hacer uso de la estructura algebraica. Quiero tratar de contar un poco lo que nosotros entendemos como una estructura algebraica. Bien, entonces acá tengo un diagrama que trataré de hacerlo lo más sencillo posible de lo que es una estructura algebraica. Esencialmente, una estructura algebraica es un conjunto con elementos del conjunto y yo defino operaciones entre los elementos del conjunto. Y lo que voy a exigir es que estas operaciones que yo estoy definiendo tengan un conjunto de propiedades. En general, las propiedades que importan en matemáticas es que la operación esté bien definida, de que sea única el tipo de operación y ciertas otras definiciones que hacen de que la operación esté bien definida en el sentido del conjunto. O sea, como que mapea cosas de conjunto a conjunto. Bien, entonces uno de los de la estructura algebraica más sencillas que uno puede hacer es, no es la única, hay de hecho algunas que son mucho, incluso más primitivas que esta, es la estructura algebraica de grupo, en la que yo tengo el conjunto y tengo una pura operación definida en el conjunto. Y las reglas que tiene que seguir esa operación son la clausura para ese producto, la asociatividad para ese producto, el elemento de identidad y el inverso para el producto. No es necesario como que entienda muy a fondo qué significan estas palabras. Lo importante es que una estructura muy básica que yo puedo cumplir, que está bien definida en el conjunto, es el grupo. Y los grupos son en física súper importantes porque nos permiten hablar de las simetrías que tiene alguna ley física o cuáles son el conjunto de transformaciones que yo le puedo hacer algo, tal que ese algo quede igual. Eso. Y van a ser como el bloque fundamental con el que vamos a poder construir nuevas estructuras. Bien, entonces acá tenemos la siguiente estructura algebraica que va a venir, que la vamos a construir a partir de los grupos. Entonces, esta estructura se llama anillo. Y los anillos ahora es un conjunto que ahora tiene dos operaciones. Una de las operaciones va a formar un grupo. Y bajo esa operación, ese grupo va a ser conmutativo. Eso quiere decir que si yo tengo un elemento y lo opero con otro elemento, eso es lo mismo que el otro elemento operado con el primer elemento. No hay nada más que eso. Y se define una segunda operación, que es una operación si uno quiere llamar un producto. Y ese producto que yo defino, aparte, tiene que ser asociativo, tiene que tener un elemento de identidad y tiene que ser distributivo para la operación suma que yo defino.
Cuando yo hablo acá de suma y producto, en realidad no necesariamente se refiere a la suma y el producto de los números reales, por ejemplo. Pueden ser operaciones que sean mucho más exóticas. Lo importante es que cumplan estas propiedades que estoy mencionando acá. Y después, tenemos el grupo. Con el grupo podemos formar anillos si es que agregamos otro producto. Y ahora podemos, junto al anillo, generar otro tipo de estructura, que se llama campo. Entonces el campo es un anillo donde ahora el producto que teníamos pasa a ser conmutativo. El producto anteriormente no era necesariamente conmutativo, ahora sí. Y en particular, tiene que tener la propiedad de que las identidades que yo defino para la suma y para el producto tienen que ser distintas. Y tenemos que definir un inverso multiplicativo para la operación de producto. Entonces, yo sé que estas definiciones pueden ser un poco abstractas. Lo importante es que tengamos la idea de que estamos construyendo o sea, estamos construyendo estructuras. Estamos tomando un conjunto y le estamos dando operaciones. Y esas operaciones tienen, tienen unas propiedades que están bien definidas. ¿Sí? Bueno, hablar de que bueno, los anillos, por ejemplo, aparecen en los números enteros. Los números enteros son un anillo. Em, los campos son, uno podría decir que es una de las estructuras que es bien fundamental en el sentido de que, por ejemplo, los números reales son un campo. Y los campos, una de las cosas más fundamentales que tienen es que nos permiten construir el concepto de espacio vectorial. Y ese es a donde quiero llegar. Entonces, ahora presento lo que es un espacio vectorial. Entonces, tengo la estructura de un campo y sobre este campo yo voy a dotarlo como de una nueva estructura. Déjenme, ahora voy. Bien, entonces yo tengo el conjunto E al que le voy a dotar de un producto que va a ser una suma y este va a ser, bajo esta suma va a ser un grupo que es conmutativo. Lo que voy a hacer ahora es definir un mapeo que toma elementos del campo F, con elementos de este espacio vectorial y me lo va a mandar al espacio vectorial. Y esa operación va a ser la multiplicación por escalar. Esto uno en los cursos de álgebra lineal lo estudia mucho. En particular, esta operación tiene una serie de otras restricciones que tiene que cumplir para que sea la estructura de espacio vectorial. No voy a entrar en detalle en ellas, pero tienen que cumplir una serie de otras condiciones. Y este objeto va a ser el objeto fundamental de esta presentación. Entonces, si uno entiende más o menos bien lo que es un espacio vectorial sobre algún campo, uno puede llegar a entender más o menos bien a qué uno se refiere con lo que es un tensor. Entonces, ahora nos preguntamos, o sea, espero que haya quedado más o menos claro lo que es un espacio vectorial. Si no, la gente que haya tomado el curso de álgebra lineal, espero que tenga bien claro lo que es. Es simplemente un conjunto en el que tengo dos operaciones esencialmente. O sea, tengo una operación y tengo un mapeo entre un campo y el espacio vectorial, que me lleva al espacio vectorial. Ese producto se llama multiplicación por escalar y tiene esas dos propiedades. Tenemos la estructura algebraica. De nuevo, es una estructura algebraica, eso significa que es un conjunto con elementos y operaciones definidas sobre este conjunto, sobre los elementos del conjunto. Eso es algo que es lo esencial de esta parte de la presentación. Entonces ahora nos podemos preguntar qué es un vector. En vez de preguntarnos qué es un tensor, bajemos un poco el nivel y tratemos de preguntarnos qué es un vector. O sea, al igual que con los tensores, en general, a veces nos encontramos con varias respuestas. En general, la cantidad de respuestas es mucho menor a las de un tensor. Pero aún así hay gente que te da respuestas distintas. O sea, por ejemplo, si uno le pregunta a la gente de primer año qué es un vector, generalmente ellos te responden es un objeto que tiene una dirección y una magnitud bien definida. Si uno le pregunta a alguien de matemáticas, tal vez te va a decir que un vector no es más que un elemento de un espacio vectorial. Entonces, qué es lo que está pasando ahí? La cuestión es que a veces la representación geométrica no necesariamente, o sea, el hecho que yo sea capaz de representar algo geométricamente no significa que esa representación sea ese algo. Y esto es algo que es súper fundamental, que yo creo que igual va al hilo de qué cosas son los tensores. Que a veces la gente piensa de que los objetos son la representación geométrica y no el objeto en sí. Entonces, por ejemplo, acá
Los vectores lo que son los elementos de los espacios vectoriales. Pero el vector no es como esta flecha que vive en algún espacio. Eso es simplemente una representación que yo hago sobre este objeto. Un ejemplo es que, por ejemplo, los polinomios son vectores. Los polinomios bajo cierta operación son vectores y son elementos de un espacio vectorial. Sin embargo, uno generalmente cuando piensa en polinomios no piensa en flechas que apuntan a algún lado. Sin embargo, yo, bajo una cosa que se llama la representación coordenada, soy capaz de asociarle a este polinomio una flecha en algún espacio. ¿Sí? Si estamos trabajando en bajas dimensiones, lo podemos representar en el espacio cartesiano. Pero eso, el objeto en sí es un objeto que proviene de una estructura algebraica. Ese es como el objeto fundamental. Para los tensores va a ser lo mismo. Lo que nos interesa es la estructura algebraica, no alguna representación geométrica de la cosa. Entonces, los tensores tienen representaciones, viven de cierta forma en cierto espacio, tienen ciertas propiedades, pero lo que define a un tensor es el hecho de que pertenece a una estructura algebraica bien definida. En particular, la estructura algebraica no es más que un tipo de espacio vectorial. Y las consecuencias de cómo transforman las componentes y esas cosas son una consecuencia de la definición misma. No es que la forma en la que transforman me define el objeto, sino que la forma en la que yo defino el objeto algebraicamente, sus consecuencias son que transforman de cierta manera. Eso es algo que quiero que quede súper claro. Y lo otro es que la representación geométrica de algo no siempre es igual a algo. Así que eso. Entonces acá tengo el ejemplo de que yo puedo representar un vector como una flechita en un espacio, bajo cierta base, en este espacio cartesiano. Pero, sin embargo, lo que es un vector realmente no es más que un elemento de un espacio vectorial. Y el espacio vectorial es una estructura que es algebraica. Bien, entonces ahora pasamos a la parte de, si es que no está claro, pasamos a la parte de definir qué es realmente un tensor. Entonces para eso voy a tratar de ver si es que... Sí, no sé si alguien tenía alguna duda, algún comentario. Bien, si no, sí. Entonces ahora pasemos a la definición de un tensor. Y como decía, vamos a hablar un poquito de la historia de dónde proviene esta cosa. Entonces una de las primeras personas que habló, habló, habló como de la idea de un tensor es J.W. Gibbs. De hecho, J.W. Gibbs, a él le debemos esencialmente gran parte del análisis vectorial y del hecho de que nosotros podemos hacer álgebra lineal con las duplas y esas cosas. Así que un grande Gibbs. Y bueno, hizo mucho otro que uno generalmente ve durante la carrera. Y cosas de mecánica estadística y, por ejemplo, las transformadas de Fourier. Así que son bien, o sea, Gibbs hizo grandes aportes tanto a la física como a la matemática, en particular a la matemática. Y él introdujo los tensores, o sea, en realidad lo que introdujo fue el producto viádico en 1884. Así que esto es bien antes de que se definiera rigurosamente lo que es un tensor. Los tensores se definieron de forma rigurosa por ahí por los años 30. Así que esto fue bien antes. Lo que estaba haciendo Gibbs era esencialmente tratar de estudiar los ciertos productos entre vectores, tratando de estudiar un poco ciertas cosas que había hecho Hamilton, si es que no me equivoco. Así que eso. Luego, igual podría pensar de que los productos viáticos son una especie de producto tensorial. Eso. Luego viene una de las figuras que fue súper importante en el campo de la relatividad. Que, no conozco bien la historia de Ricci, pero se cuenta por ahí de que fue uno de los que enseñó sobre análisis tensorial a Einstein. De hecho, la definición que uno utiliza en base a cómo transforma un tensor fue dada por Ricci. Esta es la definición que uno utiliza en mecánica clásica y en relatividad general. Y bueno, él no lo llamaba tensor, él lo llamaba sistemas. Y fue Einstein después que utilizó el término tensor. Él no inventó la palabra tensor. Él simplemente, bueno, no sé si conocía el lenguaje o sea, el término tensor, a lo mejor de Voigt. Creo que, o sea, Voigt fue la primera persona en utilizar el término tensor. No lo puse acá en la presentación, pero era un físico un físico matemático que estaba estudiando el tema de ciertos materiales, ciertos cristales y cómo se deforman.
y el término tensor lo utilizó para hablar de cómo se torcen estos materiales. De ahí también está el tema del tensor el tensor de, los tensores de elasticidad que usan mecánica del continuo. Así que eso. Entonces acá pongo un poco, me refiero solamente a la forma en la que define los tensores de forma, o el tensor contravariante, no me refiero a los covariantes ni a los mixtos. Esto más o menos la definición que utiliza Ricci, en la que define un conjunto de cantidades que es chi RS, y él dice que va a ser eso un tensor contravariante de grado 2 si bajo un cambio de coordenadas, que es esta transformación de acá. Estas transforman bajo esta regla de acá. ¿Sí? Bueno, y esta es una de las definiciones que nosotros utilizamos en general en física. El problema con esta definición es que uno habla de cómo transforma el objeto y no habla del objeto en sí. ¿Sí? Nosotros como acá estamos hablando solamente de cómo cambian las componentes del objeto, no es el objeto completo. Eso es otra cosa súper importante, que también lo había dicho al principio. Es que una cosa es hablar de las componentes del objeto y otra cosa es hablar del objeto completo, y no son lo mismo. Y esta definición en particular tampoco se refiere a los tensores en específico. Esta cosa de acá es un campo tensorial. Eso quiere decir que yo a cada punto del espacio le voy asociando tensores. Entonces, es bien distinto. Y después está la forma, digamos, no utilizando los campos tensoriales, sino usando los tensores mismos, que es la definición por cómo transforman las componentes. Esto no es sin usar análisis ni una cosa, esto es álgebra lineal, ¿no? Entonces, bajo un cambio de coordenada, al que yo ese cambio de coordenada lo transformo lo represento como una matriz, estando sobre un vector, me da el objeto de imagen, que el objeto en el sistema coordenado 1. Y donde tenemos que los tensores, este tensor contravariante, chi, de ST, transforma de esta manera. Y esto también es una de las definiciones que uno ve durante la clase. Esto es mucho más cercano a lo que es realmente un tensor. Lo otro era lo que es un campo tensorial. Son objetos que son distintos. Entonces, uno referido a la estructura algebraica y el otro son funciones sobre esta estructura algebraica. Y no son cualquier función porque tienen derivadas. Así que máximo tiene que haber una estructura diferenciable. Bien, y algunos incluso usan esta definición, que es la de que consideramos un espacio vectorial sobre los reales y el espacio vectorial dual. Y entonces se define un mapeo que es multilineal, que está dado por este phi de acá, que me toma el producto cartesiano entre el espacio dual y el espacio completo y me lo mapea a los números reales. Y eso lo definen como un tensor de rango PQ, ese mapeo. Entonces, bueno, esta definición de acá igual presenta varios problemas. En particular, como que se refiere a mapeos multilineales sobre los reales. En verdad, como que podría ser sobre cualquier campo, no tiene que ser por qué R. Y en particular estamos hablando de campo. O sea, esta cosa mapea cosas que son vectores a un campo. Pero igual existen mapeos que son multilineales que me mapean de espacios vectoriales en espacios vectoriales. Entonces, como que esta definición se come esa parte. Por eso es que esto tampoco es una muy buena definición, no es la más general. Pero sin embargo, igual capta un poco la esencia de lo que vamos a hacer sobre esta estructura como de mapeo multilineal. Pero esta no es la definición, esto no sería una muy buena definición de lo que vamos a hacer. También hace uso de la estructura de espacio dual. Eso no lo he explicado, pero hace uso de otras cosas que en realidad para definir lo que un tensor no es necesario. Eso. Bueno, y aquí llega uno de los grandes de la matemática del siglo pasado, que es Hasley Whitney, que en 1936 él dio la definición formal de lo que es un tensor. Y bueno, Whitney fue un matemático que hizo grandes contribuciones a la geometría diferencial. En particular, como que fue capaz de definir una serie de teoremas de cómo embeber ciertos espacios en otros y las propiedades y propiedades que son comunes a todos estos embebimientos. Entonces, él tiene una serie de teoremas de embebimiento en geometría diferencial que son súper, súper, súper importantes. En geometría algebraica los teoremas de Whitney se utilizan un montón. Así que, bueno,
también otra de las contribuciones que hizo fue de dar la definición rigurosa de lo que es un tensor. Y en esta última parte de la presentación voy a tratar de ir explicando cuál es esta definición. Entonces, esto acá es la parte más dura de la charla y la parte final de la charla. Entonces, tenemos espacios vectoriales. Necesito para la definición de un tensor tres espacios vectoriales: el espacio vectorial U, el espacio vectorial V y el espacio vectorial W. Y voy a definir un mapeo que es bilineal. Bilineal significa que es lineal en cada una de las componentes. Entonces, para la gente que no ha visto lo que es un mapeo lineal, voy a tratar de escribirlo rápido, pero lo puse en la presentación. Entonces, si tengo un vector tipo B más C, por ejemplo, donde B y C son vectores, un mapeo se dice lineal si al actuar sobre esta combinación, lo que yo obtengo es el escalar, actuando sobre el vector B, ¿verdad? Como es F actuando sobre el vector C. Esta cosa significa linealidad, ¿sí? La linealidad también de alguna manera nos habla de que está preservando la estructura de espacio vectorial. Esto se ve en el curso de álgebra lineal. Así que espero que la gente al menos tenga alguna noción de esto. Y bilinealidad significa que va a ser una función que ahora en vez de tomar un puro vector, va a tomar dos vectores y va a ser lineal en cada una de las componentes. Eso es lo que significa bilinealidad. Bien, entonces tenemos tres espacios y tenemos que definir un mapeo que es bilineal, que va a ser función de los vectores de U y los vectores de E, y medio los va a enviar al espacio vectorial W y al conjunto y a W, que va a ser la imagen del bilineal. Junto al bilineal se le va a llamar un espacio producto tensorial. Y ese espacio producto tensorial va a estar definido sobre los espacios U y sobre los espacios V. Y tiene que satisfacer las siguientes condiciones: de que W va a ser el espacio que es generado por todas las imágenes del bilineal, y que la dimensión del espacio W va a ser la dimensión va a ser el producto de las dimensiones de U, del espacio vectorial U, con las dimensiones del espacio vectorial V. Y a la cosa que yo voy a llamar un tensor van a ser los elementos de W, o sea, del espacio imagen. ¿Sí? Y Juan Pablo, si podía apagar el... Bueno. Y eso, entonces la cosa que yo llamo tensor no van a ser más que los elementos de este espacio que está formado por bilineales, o sea, por las imágenes de los bilineales. Entonces, de nuevo, lo que es un tensor van a ser los elementos de la imagen de estos bilineales. Y no solamente eso, o sea, aparte de que tienen que cumplir estas dos propiedades, tienen que cumplir otra propiedad que según yo, es la más fundamental de la vida y la que realmente caracteriza lo que es un tensor, o lo que caracteriza lo que es un espacio tensorial. Si es que yo tengo un espacio vectorial arbitrario, cualquiera, y yo defino un mapeo bilineal que me da de este espacio producto a ese espacio vectorial, entonces sí o sí va a existir una función phi, tal que al componer o sea, va a existir siempre una función phi que va a ser lineal. Y lo que me va a hacer es transformarme esta función este mapeo que es bilineal y me lo transforma a un mapeo lineal. Entonces, lo que uno puede decir de qué cosa es realmente un tensor, los espacios tensoriales, o sea, lo que es un espacio tensorial, los espacios tensoriales, la pega que tienen es hacer lineal aquello que es multilineal. Y el espacio formado por todos estos elementos va a ser el espacio producto tensorial y sus elementos van a ser lo que conocemos como un tensor. Y eso. Y las consecuencias de todas estas propiedades, de todo esto, uno puede concluir la forma en la que transforman las componentes bajo un cambio de base. Como nosotros tenemos una buena definición de cómo transforman las cosas bajo un cambio coordenado en el lineal, todas esas cosas se pueden desprender con estas definiciones. Si uno además dota de una estructura diferenciable a los espacios, si estoy hablando o sea, del espacio tangente y defino funciones sobre esta cosa, entonces ahí aparece la estructura
de Ricci. Tenemos que las cosas se transforman mediante teorías parciales. Y eso, aquí el misterio es simplemente de que en realidad los tensores son elementos de este espacio vectorial, que es un espacio vectorial que tiene la estructura que estamos diciendo acá. Y la magia que tienen estas cosas es que hacen que los productos que son, o sea, que las funciones que son multilineales se transforman en funciones lineales. Y siempre existe esta propiedad de acá se le llama una propiedad universal. Y las propiedades universales aparecen un montón en matemáticas. Y también, por ejemplo, en topología. Uno siempre se trata de hacer la pregunta de cuál es la función tal que cumpla este tipo de cosas. Esto se puede representar con una cosa que se llama un diagrama conmutativo. Pero no voy a entrar en detalle en esa cosa. Y eso era más o menos lo que quería contar de lo que era un tensor. Entonces, de nuevo aquí la moraleja es que los tensores no son más que elementos de un espacio vectorial. El espacio vectorial tiene la propiedad de que uno necesita esencialmente funciones que sean multilineales y que uno define mapeos que lo que hacen es volver lineal aquello que es multilineal. Y esa es la historia que les quería contar. Muchas gracias. Dale, Víctor. Bueno, si alguien tiene algo que comentar, algo que preguntar, alguna duda al respecto, Todos algo que son no haya bienvenidas quedado las claro, quejas, las críticas, todo alguna bienvenido. queja, claro, alguna queja, alguna crítica. La idea es que también tratemos de formar algún diálogo en el foro, así que pueden consultar o decir o comentar lo que ustedes quieran. Si quieren pueden escribirlo también en el chat, yo estoy atento aquí para comentarlo. Espero que por lo menos de alguna manera se haya despejado el tema del meme de que los tensores transforman con tensores. Igual o sea, me salté un montón de detalles que traté de hacer la charla lo más breve posible. Así que disculpen a la gente que a lo mejor le pareció muy técnica la que. No sé si hay comentarios. Bueno, si no hay comentarios, entonces, No, Parece que Nico, dale, Daniel. eh, a mí no me quedó claro, muy claro que, como muy bien la idea de que es un mapeo era Un mapeo multilineal. multilineal. Sí, Déjame escribirlo. Entonces, tenemos lo que es un mapeo lineal. Entonces, ahora los mapeos lineales lo que hacen es comerse un vector. Y la imagen de los vectores, es que yo tengo una combinación de este estilo, es mapearse de esta forma. Si yo ahora, por ejemplo, podría tener dos vectores. Este vector que va a ser el ABC más C y un vector que va a ser, digamos, BD más E. Este aquí va a ser un nuevo vector. Va a pertenecer a algún espacio vectorial B. Doble. Y este vector de acá, la B más C, esta cosa va a pertenecer a otro espacio vectorial, que va a ser B. Entonces lo que hace un mapeo multilineal es tomarme estos dos vectores y el lineal en cada componente. Entonces va a comerse los dos vectores. El vector lo escribo en el orden AB más C, coma, BD más C. Y ahora va a ser lineal en cada componente. Eso quiere decir que se va a descomponer para el vector de acá de esta forma y para el vector de acá de esta forma. Entonces esta cosa va a ser, vamos a usar la linealidad de la primera componente. Va a ser A, F, B, B, D, no sé, más F, C, B, D, más E. Y ahora va a ser lineal en esta segunda componente. O sea, ahí se va a decomponer de una forma bien larga. Entonces va a ser A, B, F actuando en B, D, más A, F, B, E. Esto es donde usé la linealidad de esta conecta.
yo tengo que hacer lo mismo con la suma que me falta. Entonces voy a hacer FB, el B de acá de la derecha sale, C, C, D, más F, C, E. Eso. Entonces la linealidad no es más que sea lineal en cada una de las componentes. Y linealidad significa que es lineal con este vector, eso se compone como lo de acá. Y la segunda linealidad es la de la derecha, que es lo de acá. Y queda este tipo de combinación. No sé si hay que sacar un poco lo que es la linealidad. Es un tipo de multilinealidad. O sea, es básicamente como eh, linealidad en un mapeo que te relaciona dos espacios vectoriales distintos. Sí. Y ahora Ah, ya. voy a generalizar esto para que para cualquier tipo de, por ejemplo, en vez de usar dos espacios vectoriales, puedo usar n espacios vectoriales. Debe tener linealidad en n espacios vectoriales distintos, donde cada una de las entradas va a corresponder a un espacio vectorial. Ya, bueno. Eso. Gracias. Y bueno, ejemplos de cosas de este estilo es, por ejemplo, el tensor de curvatura de Riemann. Entonces, por ejemplo, generalmente uno lo describe como el conmutador, ¿cierto?, de las derivadas covariantes, actuando sobre cierto vector. Acá no voy a poner los índices, y disculpa al profesor que está por ahí. Bueno, y uno, por ejemplo, acá necesitáis en general como tres tipos de vectores. Necesitáis las dos direcciones de las derivadas covariantes y necesitáis este vector de entrada, el que tú vayas a moverlo paralelamente en un círculo. Y después tenéis como el vector imagen. Entonces, esta función, digamos, es una función que tiene cuatro entradas. Entonces, de alguna manera se va a comer cuatro vectores. Los dos vectores de las derivadas covariantes, el vector en el cual tú vayas a transportar paralelamente y el vector imagen. Entonces, esa es una función multilineal de cuatro entradas. Y por eso la representación de componente del tensor de Riemann tiene cuatro índices, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Gracias. Eso. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, hola Nico, ¿qué tal? Bueno, Hoy sorry que llegué ultra tarde, estaba en otra charla. Em, recién mencionaste el tensor de Riemann ujú, y una pregunta que quizá, bueno, no sé si lo habrás mencionado al principio, pero puede ser interesante ujú. eh, es ¿por qué el tensor de Riemann tiene índices arriba o tiene índices abajo y por qué a los físicos nos gusta subir y bajar índices de los tensores? Esa es una súper buena pregunta. Y está relacionado con lo que acabo de decir. So, voy a volver a la imagen de acá. Em, lo primero es que en general depende de cómo tú estés comparando, si es que tú, o sea, como estés comparando este conmutador de las derivas covariantes, es si tú estás usando índice arriba o índice abajo. Entonces, por ejemplo, uno generalmente usa esta cosa con los derivas covariantes con los índices abajo. ¿Sí? Y el vector con el que tú estás comparando, si es que tú lo comparas con un vector covariante o contravariante, este vector de acá a la derecha, recuerda que la, la curvatura de Riemann aparece del hecho de que tú estás transportando paralelamente, como en un lazo chiquito, a cierto vector. Y este es el vector de entrada. ¿Sí? Entonces van a haber dos índices. Acá, por ejemplo, vamos a utilizar los índices de días covariantes con los índices abajo. Van a haber dos índices que van a ser los que van a estar abajo del Riemann. Se puede hacer el mono. Y si es que yo lo estoy usando arriba o abajo, si lo que estoy haciendo es evaluando bajo transporte paralelo a un tensor covariante o una contravariante, es que si este va a estar arriba o abajo. ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, este esté, no sé, abajo, voy a usar otro índice, el hecho de que esté abajo significa que esta cosa tiene una entrada acá. ¿Sí? Entonces va a estar el B de acá, por ejemplo. Y van a estar, y estas teorías coherentes van a tener unos factores producto tensorial acá y uno acá. Y ahora necesito otro, bueno, y aquí me estoy equivocando, de hecho. No, creo que está bien. Y necesito ahora que esta cosa de esta evaluación que estoy haciendo acá me dé cuál es el vector resultante.
Y ese vector resultante es el que esencialmente me da el otro índice. Aquí creo que me estoy medio equivocando en la base. Pero eso. Entonces depende cómo tú estés evaluando esta cosa, es si va para hacer índice arriba o índice abajo, si están todos abajo y esas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo evaluara en vez de un tensor acá covariante con uno contravariante, entonces se baja un índice. Ese es como, ese es como el significado que tiene eso. No sé si me explico. Sí, sí, pero por ejemplo, una cosa ok, entonces aquí, dependiendo de si tú estás aplicando este operador sobre un vector sobre, que es covariante o contravariante, el Riemann me va a aparecer con los índices con una estructura diferente. Sí, eso. Pero de repente, no sé, hay cantidades en física que tienen el Riemann con 2 índices arriba y 2 índices abajo. Entonces, ¿cómo se relacionan entre sí? ¿O por qué a los físicos nos gusta a veces reescribir cosas como subir, como que dicen, no, y aquí le subimos el índice, o acá le bajamos el índice porque es más cómodo? ¿Cuál es la eh, O sea, diferencia entre eso? otra de las explicaciones a lo que acabas de preguntar sería de que, bueno, aparte de esta cosa, tenemos estas propiedades de cómo transforman estos objetos. Entonces, de alguna manera tenemos una interpretación de lo que significa subir y bajar índice. Eso quiere decir como que estamos pasando de un espacio al espacio dual, por ejemplo. Tenemos esas cosas. Y a veces, no sé, yo por ejemplo, a veces escribo el Riemann con los 2 índices arriba y los 2 índices abajo porque eso me permite hacer explícito ciertas cuentas con la simetría de los índices, por ejemplo. Entonces, el hecho de que tenga 2 índices arriba y 2 índices abajo a veces me permite componerlo y utilizar, por ejemplo, la delta generalizada. Entonces, esa es una opción. Pero el hecho de que tú estés utilizando un índice arriba, un índice abajo, o todo abajo, o todo arriba, significa, eso también se ve reflejado en cómo tú estás evaluando, por ejemplo, la acción de transportar paralelamente ciertos vectores. Y eso, o sea, el hecho, porque a veces uno trabaja con cierto índice, tiene que ver con comodidad de cálculo, y eso se ve reflejado también en el tipo de operador que tú estás definiendo. O sea, en general, la forma estándar de definir el Riemann es con un índice arriba y de abajo. Esa es una de las formas en las que uno lo define. Después, si tú quieres subir o bajar índice, eso bajo las reglas de transformación eso bajo las reglas de transformación se puede hacer, y a veces uno lo hace por comodidad, o a veces porque aparecen justo esa estructura en ciertos otros operadores que están en función, por ejemplo, de contracciones medias dadas del Riemann. Entonces, eso. No sé si contesto tu duda. Sí, sí, súper. Gracias. Vale. Sí, otra consulta. Ay, Nico, son como dos preguntas en una, solo que en una como que ya tengo más o menos la respuesta. Dale. Es que se supone que en física nos gusta ocupar tensores porque igual, dadas las reglas de transformación, como que podemos relacionar distintos observadores y todo eso, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿hay como alguna interpretación física de objetos que no sean tensores? Porque, o sea, por ejemplo, lo que se me ocurre así de buena primera, los símbolos de Christoffel o alguna otra Dale. cantidad que no sea un tensor, que no transforme como un tensor. O sea, el hecho de que o sea, el hecho de que podamos utilizar tensor también depende mucho de la linealidad de las cosas. O sea, por ejemplo, transformaciones que no vengan de una transformación lineal, esencialmente no tienen por qué ser representadas con tensores. Entonces, en el caso de la conexión, por ejemplo, del Christopher, uno podría pensar de que simplemente es un objeto que es no lineal, que no lineal, o sea, no tiene linealidad, entonces de alguna manera a ese objeto le falta algo para poder ser transformado a algo lineal. Entonces eso es, o sea, a veces en física aparecen un montón de objetos que no tienen que ser objetos lineales y que multilineales y que yo no tienen una representación tensorial, por ejemplo. Esa es como la respuesta corta. Oye, Pero, pero, no, ah, sorry. dale. Ah, aquí hay algo que no me queda claro. ¿Esta linealidad o neolinealidad es en el espacio en el que actúan? Por ejemplo, porque a lo que voy es lo siguiente. Tú te podéis pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y Ujú. eso es un cambio de coordenadas que es no lineal.
Y bajo esas transformaciones, todos los tensores cambian bien. Entonces, esta linealidad o multilinealidad tiene que ver en qué espacio está actuando esto. Sí, pues, o sea, tiene que ver en qué espacio estás actuando. De hecho, la definición, tú tienes que decir en qué espacio vectorial estáis trabajando. No, tampoco estaban como permitida cualquier tipo de transformación. Y uno para estas funciones que actúan en cierto espacio, uno tiene reglas súper claras de cómo cambian, o sea, de cómo transforman, o sea, cómo cambian estas cosas bajo las transformaciones coordenadas. Eso, pero uno tiene que... Entonces son dos como espacios distintos. Uno es como el espacio donde uno vive, digamos, entre comillas, y otro es el espacio de funciones donde actúa esta Sí, pues, magia. sí, sí. Y Ya. cuando uno habla de tensores, tiene que hablar del espacio de dominio, donde uno define las funciones multilineales y su imagen. Entonces, no es como que vengan separados. Uno tiene que siempre definir en qué tipo de espacio uno está actuando. Entonces, por eso es que a veces hay transformaciones que en ciertos espacios son transformaciones lineales y en otros espacios no tienen por qué hacerlo. Vale. Eso. No sé cuál era la segunda duda, Aníbal. No, de que al final era como para decir de que entonces podríamos decir de que las cantidades que no son tensores como que son cantidades que cambian dependiendo de quién las esté observando. Em, no sé si necesariamente implica eso. Lo que sí implica, por ejemplo, es que bajo el espacio de dominio no preserva la estructura no está preservando la estructura del espacio vectorial. El hecho de Ya, que, por ejemplo, se cumplan estas condiciones es porque el mapeo está preservando la estructura del espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, hay mapeos que a lo mejor no preservan la estructura del espacio vectorial y eso es una transformación que es no lineal, no tiene este tipo de representación y no podemos hacer uso de los tensores. ya, bueno. Eso. Eso es algo que también se me olvidó decir. De hecho, que sea lineal significa que está preservando la estructura. Hay un isomorfismo entre medio. Bueno, gracias. Se hace otra consulta. Bueno, si no hay consulta, entonces yo creo que podríamos dejarlo hasta acá, que ya estamos en la hora. Eso. Dale, Víctor, tú con Gracias, cierre. gracias Nico por la presentación. Bastante interesante. Eh, y gracias a todos los demás por asistir. Espero poder verlos en otra oportunidad, puesto que esto va a volver vamos a intentar que sea de la manera más recurrente posible. Y cada vez que se realice el foro vendrán personas nuevas, con temas nuevos, así que espero estén atentos a las redes sociales y gracias por asistir. Los veo nuevamente. Entonces, Hasta luego. igual, muchas gracias a la gente que asistió y espero verlo en otra ocasión. Cuídense y nos vemos. Nos vemos Hasta luego, más tarde, que muchachos. le vaya bien. Vale, Chao, cuídense. muchas Igualmente. gracias. Buenísimo, Nico. Vale.